Hola, feliz tardes, noches. Bienvenidos nuevamente a este espacio y nuevamente complacido de tener la oportunidad de compartir con ustedes las experiencias, los aprendizajes a través del Raja Yoga, la práctica del Raja Yoga. Y para hoy tenemos un tema muy especial, un tema muy bonito que es precisamente la soledad. Y también vamos a ver por qué no debemos tener miedo a la soledad. ¿Cuál es el secreto espiritual de la soledad? Y antes de comenzar a hablar sobre la soledad, sobre por qué no hay que tener miedo a la soledad, quiero quiero traer a su atención que el Raja Yoga es un estudio espiritual. Y por mucho que estemos acostumbrados a pensar sobre nosotros mismos, sobre esta identidad temporal, por ejemplo, ustedes ven Ricardo, la persona que está hablando frente de ustedes, podría decir que, bueno, es un hombre de tantos años, su apariencia es así y tal. Y estamos muy acostumbrados, es algo como muy sutil y tenemos esa costumbre de pensar en nosotros como ese ser, como esa persona que estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, en el espejo, o que estamos acostumbrados a conocer como los demás lo definen, y entonces estamos actuando en relación al papel, al rol. Sin embargo, en un estudio espiritual es muy importante entender que aquel quien está estudiando precisamente es el alma, es el espíritu. Así que siempre que escuchen una charla, una clase, recuerden que toda la información, todos los tips, todas las enseñanzas, es precisamente ese puntico de luz, quien es el que está estudiando, quien es el que está aprendiendo, también es un puntico de luz enfrente de ustedes, quien es el que está hablando y quien es el que está compartiendo. Por eso es muy importante que esta perspectiva, hace unas semanas hablábamos sobre la actitud espiritual, es muy importante que esta actitud esté allí, porque de lo contrario el estudio espiritual es un estudio como cualquier otro y las palabras que escuchemos van a ser palabras normales, tal vez palabras ordinarias, pero vistas desde esa perspectiva espiritual, todo va a tener sentido y vamos a poder tener esa experiencia espiritual, todo eso que hablamos, que el alma es paz, que el alma es amor, que el alma es felicidad, que el alma es poder. ¿Cómo podemos tener esa experiencia? Precisamente cuando entendemos, cuando llevamos nuestra atención al ser espiritual. Es solo cuando podemos tener esas experiencias y entender qué significa la paz, qué significa el amor, qué significa la felicidad. Y nuevamente, estas palabras, incluso el tema de hoy, la soledad, son palabras que escuchamos frecuentemente, que hacen parte de nuestro lenguaje. Así que, ¿cómo entonces hacer que eso tenga ese sentido y no simplemente ser un discurso, una charla, digamos, teórica? ¿Cómo hacer que eso tenga ese sentido? Es precisamente desde esa perspectiva espiritual. En esencia, y vamos a ver mucho más en detalle a través de la soledad cómo funciona esto, pero la diferencia entre el estudio espiritual es que siempre que escuchemos algo, siempre que estemos pensando en algo, es que nuestra atención debe estar enfocada al interior de nosotros, al ser. Debemos vernos, visualizarnos, es el puntico de luz, esa estrellita especial llena de todas estas cualidades. ¿Quién es la que está estudiando? ¿Quién es la que está entendiendo? ¿Quién es la que está escuchando las palabras y está haciendo sentido de todo? A tal punto que si no fuese el alma, es porque el alma puede entender las palabras, puede dar sentido a lo que está escuchando. El alma puede utilizar su intelecto, su mente,
el alma puede utilizar el cerebro para darle sentido a todo lo que está escuchando. Si no, solo serían sonidos, solo sería un ruido, pero es el alma precisamente, la existencia del alma que permite que todo tenga esa relevancia, esa importancia, que podamos entender las cosas. Y es el alma quien hace todo ese proceso, que utiliza todas sus herramientas para entender. Habiendo dicho esto, quiero entonces empezar a hablar de la soledad. Y nuevamente podemos hacer un contraste, podemos hacer una comparación entre la soledad a nivel ordinario, a nivel desde un punto de vista exterior, común y corriente, de pronto al que estamos acostumbrados, y después vamos a ver cómo podemos entender la soledad, cómo podemos entender la soledad desde otra perspectiva. ¿Por qué tenemos miedo a la soledad? Y, y yo entiendo, es normal, o sea, antes de incluso tener un interés por querer estudiar meditación o por querer estudiar yoga, yo siempre me daba cuenta que cuando estaba solo, me sentía aburrido y de pronto quería estar acompañado con otras personas, haciendo otras cosas. Y algunas veces, si no muchas veces, cuando estaba haciendo las otras cosas, algunas veces sentía que quería estar solo, que quería tener nuevamente este espacio para mí. Entonces había como una ambivalencia, como que realmente uno no encuentra su espacio, no sabemos dónde estamos. Y es precisamente por este entendimiento que hablábamos ahorita un poco, esta costumbre de vernos como este rol exterior, esta identidad física temporal. Y es porque cuando pensamos que estamos solos a ese nivel, y es la manera como entendemos la soledad normalmente, no sabemos qué va a pasar. Sentimos en un primer lugar que puede haber un sentimiento de vacío. Pueden suceder varias cosas, por ejemplo, podemos sentirnos tristes, podemos sentirnos aburridos, podemos sentirnos angustiados porque no sabemos qué es lo que está pasando. Hay una sensación de ansiedad, de incertidumbre. Yo personalmente lo describiría como un sentimiento de vacío porque al pensar que estamos solos, y tenemos que ver este sentimiento de la soledad también cuando, por ejemplo, nos sentimos aburridos al punto que nos angustiamos. Es como que hay un sentimiento de vacío, hay algo que queremos llenar y no sabemos cómo. Desde el punto de vista espiritual, cuando pensamos en la soledad es un primer paso, es una oportunidad para poder experimentarnos a nosotros mismos como precisamente esos seres espirituales, a punto que realmente estamos solos. O sea, desde un punto de vista espiritual, la palabra soledad realmente tiene sentido porque cuando de alguna manera somos capaces de, digamos, tomar una distancia del mundo exterior, tomar una distancia de nuestros pensamientos incluso, a llegar al punto de poder experimentar el ser, el alma solo, el individuo, es allí cuando podemos experimentar las cualidades del alma. Es ese primer paso. La soledad puede ser sinónimo, por ejemplo, de desapego, puede ser sinónimo de introversión. Es llevar esa atención al ser. Esto es algo que tiene mucho poder y es la base del Raja Yoga. Traer esa atención que normalmente está pensando en otras personas, en situaciones, en objetos, que también está pensando en que no se siente muy bien, que se siente solo, que qué puede pasar, cómo satisfacer esta necesidad que ni siquiera sé qué es, cómo satisfacer este vacío. También poder llegar a desprendernos de esos sentimientos. O sea, es un desprendimiento, un desapego absoluto. Brahma Kumaris decimos es un
desapego ilimitado, porque llegamos al punto que ya no se trata de separarse de una cosita, de la otra, de esta persona con la que no me entiendo muy bien, ya no se trata de dejar de lado esta actitud que no me hace muy bien, se trata de desprendernos de todo, incluso de esas emociones que nos hacen sentir de una manera incómoda, de una manera angustiosa, de una manera que nos sentimos vacíos en nuestro interior. ¿Por qué nos sentimos vacíos? Y es precisamente ese miedo que nos genera la soledad. Es porque no hay nada allí. Cuando pensamos que estamos solos y no tenemos esa información, ese conocimiento del alma, y no sabemos qué puede haber, es precisamente como que esa identidad, eso a lo que estamos acostumbrados a utilizar para definirnos, se desvanece. Y al no tener el conocimiento del alma, quedamos como flotando, quedamos en un estado de angustioso, por supuesto. Entonces, la soledad es precisamente ese paso más allá de esos sentimientos. Es la utilización de ese conocimiento del alma, de los tesoros del alma, para entrar en esa experiencia espiritual. Entonces ya por una parte, en la soledad desde una perspectiva espiritual, ya hemos dejado de lado todo lo que sucede a nuestro alrededor, incluso estando en la compañía de otros o no. Es increíble. Ya hemos dejado incluso nuestros pensamientos negativos, de desperdicio, que no tienen ningún beneficio, que no nos hacen sentir bien. Y hemos llegado a experimentar el ser, el puntico de luz, el alma. Es allí cuando estamos solos, porque no hay nada más, ya lo hemos dejado todo de lado. Estamos solos, realmente solos. ¿Y qué sucede en esa soledad? Entonces, el alma, al estar consciente de sí mismo, cuando hemos hecho ese proceso de llevar nuestra atención al interior, al ser, el alma puede entonces experimentarse a sí mismo. Puede experimentar su naturaleza de paz, su naturaleza de serenidad, de tranquilidad, de felicidad, experimentar esa alegría en el silencio. ¿Y por qué se puede experimentar alegría en el silencio? Porque es que es precisamente la naturaleza del alma. Imaginen que todo lo más positivo que ustedes se han imaginado en este mundo, la felicidad, el amor, el poder, la pureza, la paz, imaginen todas estas cualidades positivas, pues esa es la naturaleza del alma. Entonces el alma, poder percibirse a sí mismo, está precisamente experimentando esas cualidades. Y esto es lo maravilloso. Esta es la soledad. El ser quien se percibe a sí mismo en esta naturaleza espiritual. Y cuando decimos que el ser se ve a sí mismo así, también tenemos que saber que todos los seres son, tienen esta naturaleza espiritual y estas también son sus cualidades. Entonces no hay por qué tener miedo, no hay por qué tener miedo, simplemente hay que tener esa eh, intención, esa dedicación para experimentar el ser, para conocer. Hay que utilizar nuestro tiempo para permanecer en esa experiencia. En un principio, a través de la información, de las clases, podemos reflexionar, podemos meditar sobre las clases, la información que recibimos, bueno, el alma, cuáles son las cualidades, cuál es la perspectiva espiritual, qué es todo esto y revisar lo que aprendemos, repasar. Todo esto nutre la conciencia del alma. Permite que estemos más y más en esa perspectiva. Todo eso es alimento para el alma, alimento para esta perspectiva espiritual.
para estar en esa actitud, para percibir los tesoros del alma. Ese es un tip muy práctico que quiero darles el día de hoy. Una vez tenemos la experiencia del ser, una vez estamos en esta experiencia de la soledad, donde el ser puede percibir sus tesoros, sus cualidades. Una vez allí, podemos entonces experimentar la compañía de Dios. Es muy interesante porque para poder experimentar a Dios, la compañía de Dios, el Espíritu que es Dios y ese Espíritu ilimitado en estas cualidades que es Dios, imagínense el océano de estas cualidades que nunca disminuye, la paz que nunca disminuye, la felicidad, la dicha que nunca disminuye, el amor, el poder, esa pureza que nunca disminuye. Imagínense entonces poder experimentar esas cualidades de Dios. Para poder experimentar ya la compañía, ya no estamos solos, ya el Espíritu ya no está solo, sino que viene en la compañía de Dios. Entonces eh, es cuando podemos decir que hemos utilizado la soledad precisamente para experimentar esa compañía. Y ustedes dicen, bueno, pero ¿cómo así que uno tiene que estar solo para experimentar a Dios? Pues es que esa soledad es esa perspectiva espiritual, cuando tenemos esa conciencia del alma, esa experiencia del alma, del espíritu que somos, podemos entonces percibir a Dios también. Tenemos que estar como en esa perspectiva para que Dios también, que es un espíritu, también pueda estar enfrente de nosotros. Si no, no podemos, digamos, verlo, no podemos apreciarlo. La compañía de Dios es un regalo maravilloso que alcanzamos a través de la soledad. Entonces, si ya pueden ver, ya pueden tener una idea de la soledad desde la perspectiva espiritual, cuán maravillosa es y por qué no tenemos que tener miedo. Ahora quiero utilizar un ejemplo, quiero hablar un poquito más desde el punto de vista práctico para ver cómo funciona esta soledad, eh, digamos, en un escenario de la vida eh, común y corriente. Y bueno, yo quiero compartir mi experiencia, cómo yo he podido entender esta soledad como un regalo. Y bueno, tuve la oportunidad de vivir en un país hace algunos años donde yo no entendía el idioma en absoluto, donde yo llegué sin idea del idioma y esto fue así por los primeros años, el primer año, los primeros 2 años. Y bueno, afortunadamente yo ya conocía a Brahma Kumaris, conocía estudiantes de Brahma Kumaris en este país y también pude hacer parte de eventos que se organizaban eh, en este país, en este caso en Holanda, y estos eventos se organizaban como parte de las actividades de voluntariado que hacemos. Todos los estudiantes tenemos esta oportunidad de participar, de contribuir también. Y ustedes pueden imaginar, recién llegado al país, sin tener ni idea del idioma y tener que reunirse con otras 10, 15 personas para organizar un evento, eh, e ir a esa actividad por la primera vez, es algo bueno, uno realmente tiene que enfrentarse a su soledad, ¿no? A su aparente soledad, a su vulnerabilidad también. Es una situación donde uno no está acostumbrado. Yo por lo menos no estaba acostumbrado. Y, y bueno, hay toda una serie de pensamientos. También estando en un nuevo país, uno piensa, ¿será que, bueno, cómo hago para llegar a tiempo? Y si pierdo el tren, si no llego a tiempo, ¿cómo hago para llegar? Si no entiendo lo que me van a decir. Hay muchas cosas también que están sucediendo en el interior al nivel de los pensamientos, que juegan un papel allí para que uno se pueda sentir angustiado, ansioso. Y bueno, entender que yo en ese entonces tenía que hacer todo eso por mi cuenta, digamos, estaba solo.
eh, podría decirlo. Entonces llegó la oportunidad, nos pudimos reunir y tengo que decirles también, hay como un bloqueo interior, hay como algo que incluso si la gente quiere hacerlo sentir a uno bienvenido, como el hecho de no entender el lenguaje y estar en una cultura nueva, uno realmente está como bloqueado para poder interactuar de una manera natural, fresca. Es algo que sucede. Y lo que yo encontré precisamente fue que pude en ese entonces enfocarme en el ser. Como les decía, utilicé esa práctica de la soledad. Llegué allí solo, a ese lugar solo, pero también interiormente estaba en esa experiencia de la soledad que les conté. Y yo decía, bueno, sea lo que sea, yo he venido aquí a contribuir, yo he venido a ayudar. Entonces, si de pronto hay dificultades en la comunicación, o sea lo que suceda, no importa, todo va a estar bien porque mi intención es elevada. Y bueno, en efecto, era muy difícil de entender lo que las personas decían. eh, era, mm, a pesar que la gente quería ser amable, pero uno es algo difícil. Entonces, bueno, pueden imaginarse. Y, y también está ese bloqueo que les comenté, ¿no? Está esta actitud de que, bueno, yo tengo una dificultad para comunicarme, no me siento muy bien. Entonces también algo a nivel, digamos, inconsciente, algo que está ahí, que influencia nuestra experiencia en gran medida y no nos permite disfrutar como quisiéramos. Incluso entonces tenemos, como les decía, tenemos que incluso desapegarnos de nuestros propios pensamientos, de esa actitud en ese entonces y concentrarnos en el ser. O sea, tenemos que estar realmente solos, incluso solos frente a nosotros mismos o lo que creemos que estamos sintiendo. Una vez entonces esto sucede, cuando tenemos ese enfoque, esa concentración, esa soledad espiritual auténtica, las cosas empiezan a desarrollarse a otro nivel. Lo que yo pude experimentar es que incluso si yo no interactuaba mucho con los demás, porque precisamente no podía, lo que pude notar es que la atmósfera, mi experiencia se hizo mucho más espiritual, se hizo mucho más elevada y había algo mucho más beneficioso en la atmósfera. Yo percibí, las otras personas percibían. Y es algo que construimos juntos porque, bueno, yo estaba en mi situación un poco como en ese reto, pero los otros también estaban practicando soledad. Nosotros también, al ser estudiantes de Raja Yoga, de Brahma Kumaris, el enfoque es en practicar la soledad. Incluso si estamos juntos, hay que tener esa atención en el ser, en el alma. Esto lo que genera es una atmósfera que trae mucho beneficio al alma. Y bueno, esta era una actividad de voluntariado donde íbamos un día a preparar todas las cosas para que al siguiente día las personas pudieran venir, otros más estudiantes. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando las cosas se hacen en esta actitud espiritual, desde la soledad, lo que generamos es una atmósfera que, por ejemplo, al día siguiente, cuando las personas van a venir, es el alma, son las almas quienes se van a beneficiar. Estas vibraciones, si podemos decirlas, podemos llamarlos de esa manera, esta atmósfera va a traer beneficio al alma y a las almas que visitan el lugar. Entonces la soledad tiene esa gran ventaja, ese gran beneficio y bueno, por esos días también, o precisamente estoy recordando un fin de semana en particular donde esta fue la primera vez que yo fui. Recuerdo que en una de las clases escuchábamos que Dios, precisamente fue como una gran coincidencia, una maravillosa coincidencia. Escuchábamos que Dios no escucha el idioma, Dios no escucha el lenguaje. Escuchábamos que Dios escucha
el amor, los sentimientos, las intenciones elevadas de las almas. Así que incluso si alguien no puede hablar el idioma, yo estaba en esa situación, no importa, porque en el, bajo la superficie lo que está, lo que cuenta, es esa intención, sobre todo esa actitud espiritual, esa perspectiva del ser, donde precisamente el ser es ese ser de paz, de felicidad, de amor, de poder. Todo esto, como veíamos, esto es precisamente lo que permite esa comunicación con Dios. Como vimos, tenemos que estar solos para poder percibir a Dios. Tenemos que estar conscientes del alma, ser ese puntico de luz, traer nuestra atención allí para poder ver a Dios también como un espíritu, como un alma. Y podemos tener esa comunicación. También hemos visto anteriormente en esta charla cuando hablábamos sobre el poder de las palabras, que el nivel de comunicación espiritual donde podemos percibir a Dios también es algo muy, muy especial. Entonces la soledad es ese paso, esa atención para permitir esa comunicación y ese encuentro con Dios. Cuando estamos solos, sí es muy importante, como vimos, pero aquí estamos practicando yoga, Raja Yoga, yoga con Dios. Cuando estamos en la compañía de Dios, podemos decir que estamos conectados en yoga. Estar solos no es suficiente. Es un primer paso para tener esa comunión con Dios. Yoga, yoga con Dios. Bueno, esto es lo que quería contarles. Si hay miedo a la soledad, recordemos que desarrollando esta perspectiva espiritual, entendiendo y percibiendo el alma, podemos disipar todos esos miedos y podemos encontrar, por el contrario, los tesoros del alma y también podemos tener esa comunión con Dios, esa comunicación con Dios a ese nivel. Eso quería compartir con ustedes el día de hoy y bueno, vamos a cerrar con un comentario de meditación. Así que sentados de manera cómoda y activa, buscamos una posición apropiada, adecuada. Respiramos tranquilamente y traemos nuestra atención detrás de los ojos. Generamos pensamientos desde esta posición, desde este espacio interior sobre el ser. Trae la atención aquí, visualizo un puntico de luz, una estrella diminuta, radiante, luminosa, vívida. Y la intensidad de esta experiencia, de esta imagen, cobra más y más vida, se hace más y más presente. La atención está enfocada en el ser.
Genero silencio en mi mente. Genero silencio y me permito escuchar el lenguaje del alma. En esta soledad solo percibo el ser quien yo soy, el alma. Y en esta soledad, en el silencio, experimento las cualidades del alma. Simplemente escucho como un alma, siento como un alma, vivo como un alma. Serenidad, tranquilidad, alegría, poder. Siento esas cualidades a nivel espiritual. El espíritu percibe estas cualidades. Enfrente mío visualizo un alma poderosa. Escucho su lenguaje espiritual, su comunicación. Mi Padre espiritual está enfrente mío y me da la bienvenida a su compañía. Nos comunicamos alma a alma. Comunicamos vibraciones, un lenguaje de paz, de dicha, de reencuentro, de amor. El silencio y la soledad me permiten tener este encuentro maravilloso con mi Padre espiritual. Puedo experimentar a Dios como mi amigo, muy cercano y confidente. Es una comunicación con confianza, con respeto. Es una comunicación alma con alma.
Desde esta perspectiva, me permito apreciar el mundo a mi alrededor, entendiendo que soy un alma en este mundo material, actuando su papel, pero siempre teniendo presente que este papel es una actuación, que es el alma precisamente quien está actuando. A través de estos ejercicios me permito desarrollar esta perspectiva espiritual, esta actitud espiritual, para experimentar de una manera natural las cualidades del alma. Nuevamente, muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima ocasión. Que tengan una feliz semana. Om Shanti.